y bienvenidos a este ciclo que hemos organizado desde el Departamento de Pintura Moderna para complementar un poco la exposición Lucian Freud Nuevas Perspectivas, que se inauguró hace poco y que va a estar hasta mitad de junio. El ciclo es de 4 conferencias, 4 jueves durante el mes de marzo, y van a actuar Clara Marcillán, la conservadora de pintura moderna que ha trabajado conmigo en la exposición aquí en Madrid y que nos va a hablar de los modelos de Lucian Freud. Vendrá desde Londres Daniel Herman, que es conservador de la National Gallery de Londres y que ha sido el comisario de Lucian Freud en Londres. Saben que la exposición es un proyecto conjunto entre el Museo Thyssen y la National Gallery y hemos trabajado en los últimos años con motivo del centenario del nacimiento de Lucian Freud en 1922. Él va a hablar de un tema que está muy presente en la exposición, la intimidad. Es algo que no se había estudiado mucho en la obra de Freud. A Freud se lo ha estudiado de muchísimas maneras y por eso hemos titulado la exposición Nuevas Perspectivas, para buscar diferentes ángulos, ¿no? Y para cerrar el curso, el director artístico, Guillermo Solana, que va a hablar de algo que a él le interesa especialmente, que son todas las fuentes de la historia del arte de las que se sirvió Lucian Freud, ¿no? Que fueron múltiples, ¿no? Era un buen conocedor de la historia del arte y se percibe en su pintura. Yo hoy les voy a proponer una breve charla sobre algo que a mí me interesa especialmente, que me intriga especialmente, que es cómo el espacio del estudio de Freud, que era un espacio muy peculiar, adopta características teatrales y va incorporándose a la pintura, no solamente de manera visual, sino también incluso hasta cuando no se ve, ¿no? En una entrevista en la BBC en los años 80, Freud hablaba de su dedicación a la pintura como una actividad en solitario en el interior de su estudio. Comparaba su vida como la de un monje que había renunciado a todo y decía: mucha gente se asombra de que alguien sacrifique lo que es una vida agradable y cómoda por una vida de incertidumbre y quizá de soledad. No hay duda de que Lucian Freud fue un pintor independiente y solitario, siempre al margen de las modas. Toda su obra supuso una reflexión y un esfuerzo por adoptar lo que había aportado la historia de la pintura. Nunca se apartó de la gran tradición de la pintura, pero, por supuesto, pasando todas esas pautas por el tamiz de la modernidad. Y siempre trabajó en el estudio, siempre. Era su lugar secreto, recóndito, de creación y de experimentación. Su peculiar escenografía, como vemos en una de las muchas fotos que se hicieron y que vamos a algunas a ver hoy, se iba repitiendo con bastante detalle en los diferentes edificios en los que vivió a lo largo de su vida. Siempre vemos la tarima desnuda. En cuanto llegaba a una casa, lo primero que hacía era quitar esa moqueta típica de las casas británicas. Vemos trapos manchados por el suelo, manchas en las paredes, muebles desvencijados, colchones viejos y, por supuesto, montañas y montañas de pinceles y de tubos de óleo, ¿no? Viejos o nuevos. Todos estos, que eran elementos esenciales para su arte, para crear su arte, también eran esenciales para su creatividad, que es algo distinto, ¿no? Y en ocasiones vemos
que van asomándose y cobrando protagonismo en algunos de sus cuadros. Como saben, la temática de Freud se centró siempre, prácticamente exclusivamente, en la representación de seres humanos. Seres humanos además de su entorno. Él pintaba amigos, amantes, hijos, conocidos, artistas que estaban dentro de su círculo, y como muchísimos de los artistas de la modernidad, se alejaba de los modelos tradicionales, ¿no? El papel del modelo como profesión quedó en manos de los artistas, digamos, más académicos o de los estudiantes de arte, como no. Pero a pesar de que pintaba a personas que conocía bien, todos eran gente cercana, nunca quiso, y eso es algo un poco contradictorio, reflejar ningún tipo de carácter, ningún tipo de acción o algún tipo de evento relacionado con un personaje. Sus pinturas siempre fueron mucho más analíticas que psicoanalíticas. Una de las cosas que hemos querido hacer claro en esta exposición es que hay que alejarle de su abuelo, Sigmund Freud. Esa leyenda del nieto de Sigmund Freud, pintor, que todo el mundo acaba viendo sus pinturas en clave psicoanalítica, ¿no? Él siempre decía que no había leído una sola línea de los escritos de su abuelo, que solo le interesaba y compartía su interés por los animales, ¿no? La figura de Freud, como hoy queremos hablar un poco de esta peculiaridad teatral de su estudio, a mí me gustaría relacionarla, quizás de una manera un poco osada, con el dramaturgo irlandés asentado en París, Samuel Beckett. Samuel Beckett era muy amigo de Giacometti y Giacometti era muy amigo de Freud. Cuando él va a París, a quien más admira y a quienes más cercanos se encuentra eran dos artistas que tampoco nos debe extrañar: a Malthus, por su manera de pintar mirando a la historia del arte, y a Giacometti. A Giacometti formalmente no tienen nada que ver, pero sí que los dos compartían una misma manera de afrontar la pintura, muy pausada, con el modelo delante, con muchísimo tiempo dedicado a cada cuadro, ¿no? Y con Beckett, por supuesto, no le une nada en su estilo, pero sí que le une esa actitud de independencia, de parquedad, de reflexión sobre la condición humana, y también por la relevancia que Beckett otorgaba al escenario, al espacio escénico. En las notas que escribe Beckett para la puesta en escena de sus obras teatrales, por supuesto hace anotaciones sobre gestos, posturas, movimientos de los actores, pero sobre todo anotaba sugerencias para el diseño de la escenografía de cada obra, ¿no? Consideraba que el escenario era parte esencial dentro de la construcción dramática. Aquí les voy a enseñar un par de escenografías de obras así un poco al tuntún de Beckett. También vemos que hay estas eran escenografías que a él le gustaban. Saben que Giacometti hizo un famoso árbol cuando se estrenó Esperando a Godot en París en los años 50, un escenario muy austero con una gran escultura de Giacometti en el centro, ¿no? Y como para Beckett, Freud elegía el espacio escénico
de una manera tan deliberada como las actitudes de los personajes. Fue algo que tuvo claro desde el principio. Antes de empezar a trabajar, colocaba los muebles, disponía minuciosamente las posturas de sus modelos, a veces incómodas, y utilizando una frase de una historiadora que yo admiro mucho, Svetlana Alpers, podríamos afirmar que Freud no pinta acciones en el estudio, sino actos. Es algo en los cuales el movimiento se anula, reina la más absoluta inmovilidad siempre, ¿no? Para dejar claro que nada de lo que está sucediendo en la pintura está sucediendo en la realidad. Ahora bien, a pesar de que piensa muy bien sus composiciones, el pintor nunca olvidaba algo que va a ser fundamental y que es algo que voy a seguir contándoles esta tarde, que es el hacer ver, la importancia del hacer ver. Siempre hay algo en su pintura que pone en evidencia que nuestra mirada es imprescindible para que el cuadro exista. Esto ocurre con todos los artistas, pero es que Freud era consciente de esto, ¿no? Desde muy temprano, ya en sus comienzos, se mostró muy interesado en plasmar pictóricamente su espacio de creación, el interior de su estudio. Ese lugar secreto, pero que lo conocemos a través de sus pinturas. En plena guerra, en 1944, tiene por fin un estudio propio, su casa y su estudio. En un primer piso, en la calle de la Terrace, en el canal de Paddington, en esa zona que se conoce como Little Venice, que entonces era un lugar lleno de maleantes, destruido, un buen ejemplo de los efectos destructivos de la guerra en la ciudad de Londres, pero a Freud le fascinaba el barrio y se quedó allí hasta el año 62. Se ha repetido mucho, yo hoy no me voy a tratar de esto, ¿no? Pero Freud fue una persona que se movía tanto en círculos aristocráticos como en los bajos fondos. Siempre le gustaron los extremos, ¿no? En este primer estudio, donde pinta muchos retratos y autorretratos de los que están expuestos en las salas, pinta este cuarto del pintor, que también hemos conseguido traer a Madrid, que es un cuadro fascinante, temprano, muy experimental, pero que a mí me interesa especialmente porque ya incorpora elementos escénicos que van a volver a aparecer a lo largo de su obra. Vemos una esquina de su estudio con un mueble desvencijado, con una planta, con un paño tirado por el suelo y lo más sorprendente, por supuesto, esa cebra. Esa cebra que, bueno, esa figura y la perspectiva distorsionada ha hecho a muchos autores hablar de una influencia del surrealismo en Freud. Pero yo pienso que no es cierto. Primero porque Freud nunca inventaba nada. Siempre pintaba cosas que tenía alrededor. Y esa cebra existía. La había comprado en un rastro y le fascinaba. La colocó en la pared de su estudio y se la describe en una carta. Él escribió bastante, sobre todo al principio de su vida, con esa letra tan infantil que le caracteriza. Le escribe a su primera novia, Felicity Hellaby, que era una compañera suya en la escuela de East Anglian School of Painting. Le decía: me he comprado una cabeza de cebra muy grande, tiene un aspecto muy extraño, colgada en la pared, con unos grandes ojos de cristal y la melena disparada. Es sin duda la mejor adquisición que he hecho en mi vida. Todo ello pintado con esa minuciosidad pictórica típica de su primera época.
Avanzando en el tiempo, en otro de sus estudios, también en Paddington, en Gloucester Terrace, pinta este perturbador gran interior Paddington en el año 68, que como saben pertenece a nuestra colección. Ya está pintado con esa técnica ya de madurez, más suelta, más empastada, menos dibujística, ha abandonado esa minuciosidad de miniaturista, esa linealidad que tenía al principio. Y vemos cómo el espacio ya se empieza a llenar de artificios que yo hoy quiero llamar teatrales. La tarima en una perspectiva ascendente, como ocurre muchas veces en los escenarios, sobre ella un cuerpo semidesnudo de su hija Eve, Isobel Boyd, una de sus hijas que tuvo con Susan Boyd, una planta, como habíamos visto en el cuadro anterior, delante de una ventana, y bueno, vista desde fuera, como espectadores, esta obra nos crea, la verdad, bastante sensación de desasosiego, ¿no? Es una de estas pinturas de Freud bastante impresionantes. Pero ahora fijémonos en este pequeño cuadro en el que Lucian quiere mostrarnos cómo ha pintado nuestro cuadro, cómo ha sido el proceso de creación de la pintura. Nosotros ya no estamos fuera de la composición, mirando ahí tumbada, medio desnuda, sino que estamos dentro del estudio, en el mismo lugar en el que el artista está colocado para autorretratarse junto al cuadro, mirándose en un espejo. El cuadro todavía está inacabado, él todavía tiene el pincel en la mano y, curiosamente, el desasosiego desaparece, pues como muy bien Freud juega con nuestra mirada para que tomemos conciencia de que se trata de una imagen pintada, es un artificio. En 1977, Freud se muda quizás al estudio más grande que tuvo nunca, a una casa victoriana en Holland Park, donde tenía el estudio en el cuarto piso sin ascensor, bastante duro para los modelos que iban a posar para él. Uno de ellos decía: llegas a una puerta del piso, pero cuando la abres hay otra segunda puerta de metal, como si fuera una taquilla de seguridad. Tiene algo de Aníbal Lecter. Una vez que se cierran esas dos puertas, nadie puede entrar, pero tú tampoco puedes salir. No cabe duda de que Freud exigía mucho a sus modelos, pero al mismo tiempo era muy celoso de su privacidad. El estudio siempre fue un lugar secreto, accesible a muy poca gente, a los que él permitía que entraran, ¿no? Este estudio de Holland Park fue el primero en el que pudo desenvolverse espacialmente con una cierta soltura, y eso le permitió ampliar sus formatos. Tenía una claraboya en el techo, ¿la ven?, hacia arriba, y como siempre hacía, o como empezó a hacer en este estudio y en el siguiente que tendrá, dividía el espacio en dos zonas, con un muro y una puerta. La zona que daba a la parte trasera, el jardín, más tranquila, con las ventanas abiertas y la claraboya encima, y el otro espacio con las ventanas tapiadas, que lo solía utilizar para los desnudos nocturnos. Él era un trabajador infatigable, trabajaba en un retrato por la mañana, descansaba un poco al mediodía y luego volvía a tener otro modelo por la tarde. Como digo, la amplitud de este estudio, que lo vemos aquí con unas ventanas a los techos de Notting Hill, a los tejados, empieza a ver, este es un cuadro ya de 1,72 por 1,42, está aquí en la exposición, es un cuadro de
amplitud grande. Es un retrato que le hace a uno de sus corredores de apuestas. Esa afición por los bajos fondos llevó a Freud a ser un asiduo en las carreras de caballos y en los casinos, y se arruinaba bastantes veces, y a este corredor de apuestas le solía pagar con retratos, ¿no? Pero ya vemos, bueno, pues el estudio con las paredes desconchadas, esos muebles en donde los modelos tenían que aceptar posar horas y horas para él. Es curioso porque prácticamente nunca, salvo con sus hijas, identifica los títulos de los cuadros con los modelos. Aquí nos habla de 2 irlandeses que no sabemos quiénes son, ahora sí que lo sabemos, pero en cambio W11 es el distrito postal de su casa en Holland Park, ¿no? A este estudio de Holland Park fue a donde fue por primera vez el barón Thyssen en julio de 1981. Ahí empezó el primero de 2 retratos que le hizo. Él ya era coleccionista de su obra, fue un coleccionista temprano de la obra de Freud. Saben que Freud tuvo un éxito comercial muy tardío, en los finales de los 80, principios de los 90, y antes tenía una serie de coleccionistas fieles, la mayoría gente de la aristocracia británica o de gente adinerada, y el barón fue uno de los que empezó antes de que le retratara, ya había empezado a coleccionar su obra. El barón iba con 2 guardias de seguridad, subía las 4 tramos de escaleras y aceptó estar meses yendo ahí a diario o casi a diario a posar para Freud. Se hicieron amigos, hablaron mucho de pintura, salían juntos a cenar y a tomar copas, y según los testimonios de ambos, fue una experiencia inigualable para los dos. Para el barón, porque era la primera vez que se sometía a unas sesiones de posado de tal calibre, una persona que no estaba acostumbrada a ser mandada, y para el artista el retrato fue un motivo de inspiración para una obra fundamental posterior. Vemos que aquí le representa debajo de los hombros, con mucha minuciosidad, esa chaqueta de cuadros pintada al detalle, estudiando las texturas, cómo se ve la diferencia entre la seda de la corbata, la camisa, la chaqueta y sobre todo la carnación, ¿no? Sabemos que Freud era un maestro de las carnaciones, pero lo curioso de este cuadro es que le coloca encima del hombro un fragmento de una obra que pertenecía a la colección del barón Thyssen. Este Pierrot Contento de Jean-Antoine Watteau, que era parte entonces de su colección y que ahora pertenece a la colección permanente del museo, está colgado en nuestras salas y algunas veces los hemos colgado juntos, no en este momento, pero sí que han estado colgados juntos alguna vez. Y Freud pinchó una reproducción del cuadro en la pared del estudio. Es un pequeño cuadro que representa a 5 figuras de la comedia del arte en un frondoso jardín. En realidad es una escena de celos. Está Pierrot en el centro, Colombina que intenta seducirle tocando una melodía que interpreta con una pequeña mandolina, y la figura situada a la izquierda tiene un ataque de celos y se tapa y se aparta con un abanico, ¿no? Pierrot está ajeno a toda esta situación, está en una actitud bastante ensimismada, y a mí me parece curioso que justo el retrato del varón está situado, el rostro, en el sitio donde le corresponde a Pierrot en la composición de Watteau, ¿no? También está bastante ensimismado y tiene una postura así un poco abatida, lo mismo que Pierrot. Muchos modelos de Freud se nos muestran de una manera que parecen apesadumbrados. Yo pienso que también
tiene algo de agotamiento. Eran sesiones muy largas. A él le gustaba que fueran sesiones tan largas porque decía que así actuaban con más naturalidad. Nada más sentarse, estaban rígidos, incómodos, antinaturales, y poco a poco iban entrando en sí mismos, pero no cabe duda que algo de agotamiento se filtraba, ¿no? Como he dicho, este cuadro le impresionó muchísimo a Freud y decidió, en un primer momento dijo, bueno, pues voy a hacer una copia del cuadro. Y hizo esta copia en pastel, un poquito más grande, por supuesto con una técnica mucho más dentro de su estilo, ¿no? Pero luego decidió que ¿por qué no voy a hacer un cuadro mío, realmente mío? Empezó a hacer una serie de dibujos y acabó decidiendo hacer un cuadro de gran formato que llamó Gran Interior W11, una vez más el distrito postal de Holland Park, según Watteau. Esta decisión le llevó a hacer uno de los primeros retratos más ambiciosos de toda su carrera. Era un retrato de grupo de varios de sus familiares y amigos y le llevó 2 años hacerlo. Y claramente, bueno, aunque adoptó la composición de Watteau, le otorgó un carácter totalmente distinto. En lugar de utilizar ese formato menudo que era tan adecuado para la pintura galante francesa, él hace un lienzo enorme, casi mide 2 metros por 2 metros, es el formato más grande que había hecho hasta entonces, y en lugar de representar una escena de amor y celos, realizó un simple retrato de grupo, huyendo, como siempre, del contenido narrativo. En una ocasión, preparando esto, le llevó bastante tiempo conseguir a su familia que aceptara el reto. Cuando ya tuvo más o menos elegidos a los personajes, le comentaba a Robert Hughes, les hice mirar la obra de Watteau y les expresé mi idea de reinterpretarla, manteniendo una composición similar. No quería vestidos de época, pero sí quería una gran variedad de vestimentas y que se pusieran un poco elegantes. Eso fue las únicas instrucciones que les dio. Eso sí, les colocó. Él siempre colocaba a sus personajes en el centro. Vemos a su hijo Kai en el papel de Pierrot, vestido de color amarillo. Bella, que posará tocando la mandolina en el lugar de Colombina. Y a los extremos tenemos a la pintora Celia Paul, que era su amante entonces, a la izquierda, y a la derecha a Susie Boyd, que era una antigua amante suya, madre de Kai, el que estaba haciendo de su hijo Kai. Introduce a una niña tumbada en el suelo, que es un elemento distorsionador de la composición, y que Freud lo explicó que tenía una función únicamente, una intencionalidad de romper el Watteau, de desterrar de su cuadro el reino de la fantasía y que el espectador viera que esto era algo de su mundo pictórico, que no tenía ningún tipo de relación con la comedia del arte de Watteau. Aquí vemos un poco la comparación. Los personajes, eso sí, se comportan con una cierta actitud de actores. Tienen que tener una pose replicando lo que se veía en el cuadro, pero es completamente diferente. En vez de estar en mitad de un bosque, están en el estudio de Freud. En vez de estar sentados en un banco, están en una especie de
cama o de estructura metálica, una de estos muebles típicos de su estudio, ¿no? El follaje del bosque se ha convertido en una planta y un pequeño arroyo que se ve en la izquierda, no muy bien en esta reproducción, me temo, es el grifo de ese fregadero que tiene para limpiar sus cosas y que tiene el grifo abierto. El claro del bosque que vemos a la izquierda se convierte en una calle, en una ventana abierta a la calle de detrás de su estudio, ¿no? Y nos introduce Londres también. En estos cuadros que vemos los tejados de Londres nos damos cuenta lo londinense que es la pintura de Freud, ¿no? No solamente por el colorido, sino por el tipo de construcción, por sus interiores y también por sus exteriores. Esta puesta en escena claramente transforma un tema teatral de la comedia del arte que había representado Watteau por una interpretación también teatral de su vida privada, transformándola en una imagen tremendamente moderna, ¿no? El desafío, como se pueden imaginar, que supuso esta obra de varios personajes, era lo más difícil para él, pintar varios personajes a la vez, que además no posaban a la vez y venían o por parejas o separados, era imposible tenerles a ellos juntos, ¿no? Pero esto va a influir en muchas de las composiciones que va a hacer en las décadas siguientes, ¿no? Se atreve a incrementar sus formatos, se atreve en complicar sus composiciones. Por ejemplo, en este otro interior de Notting Hill, también en el mismo estudio, que lo podemos ver en la exposición, vemos a su amigo el escritor Francis Wyndham con un libro en la mano. Sabemos que es un libro de cartas de Flaubert, que vemos que está bastante usado porque Freud se lo solía leer a sus amantes, y detrás hay una historia un poco perturbadora de un hombre dando de mamar a un bebé. En realidad se trataba de Jerry Hall. Jerry Hall entró en el mundo de Freud y la pintó primero desnuda y luego la estaba pintando aquí cuando ya tuvo a su bebé con el bebé en brazos. Y llegó hasta el bebé, pero empezó a fallar. Y entonces le pidió a su ayudante, David Dawson, que la sustituyera. Entonces ha creado esta imagen tan peculiar y tan perturbadora. Esta gran escala de sus cuadros abrió camino a una serie de cuadros de dos modelos que aparecen en su vida entonces. Eran de tamaño colosal, con mucha personalidad los dos. Tilly, que era una funcionaria de la seguridad social, pero era muy activa en el mundo de la noche, escribía, conocía a mucha gente del mundo underground, y Leigh Bowery, que era un performer gay que actuaba disfrazado de todo tipo de dentro de esa estética punk o new romantic que había en los años 90 de entonces. Los grandes lienzos le permitieron empezar a introducir estos cuerpos también inmensos, ¿no? de proporciones ya no teatrales, sino operísticas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos a Tilly que posa desnuda en mitad del estudio, también con una perspectiva ascendente, como si fuera un escenario teatral. Detrás, Nicola, que era la ayudante de Leigh Bowery, está cosiendo un traje para él. Un camastro que le hemos visto, puede incluso ser el mismo que ha utilizado en el gran interior Paddington. Y, como siempre,
esta perspectiva ascendente, que la usa mucho y que es un recurso teatral, nos permite ver muchas cosas de la composición. Si no, a lo mejor, si fuera una visión más frontal, al Nicola a lo mejor no la veríamos, ¿no? Es un recurso teatral que él utiliza mucho para que todo esté a la vista, ¿no? El material pictórico, como siempre, lo invade todo, en las carnalidades, que es su parte más grumosa y siempre más trabajada. Y bueno, esta es un poco la manera en que tenía Freud de introducir estos desnudos totalmente no normativos, fuera del canon, ¿no? El otro modelo fundamental sería Leigh-Bowery. Leigh era inmenso, altísimo, y se hizo amigo íntimo de Freud. Freud le conoce haciendo una actuación en la galería de Antoni Dufay, que entonces era su galerista, y le fascina. Le fascina por su corpulencia, pero también por sus dotes interpretativas, porque a pesar de que él no tenía ninguna intencionalidad narrativa, sí que le interesaba gente, modelos que tuvieran unas actitudes teatrales, ¿no? También creo, esto ya es aportación mía, su cuerpo tenía algo de una escultura que siempre estuvo en los estudios de Freud, que es este Balzac desnudo de Rodin. Rodin era un escultor que a Freud le fascinaba y tenía muchas esculturas desperdigadas por su casa. Y muchos de los personajes que pinta adoptan, eso quizás lo diga Guillermo, adoptan posturas de las esculturas de Rodin. Es todo lo opuesto a un Apolo, ¿no? Con Leigh tuvo mucha relación y hacía muchas bromas, siempre le pintó desnudo, a pesar de que él se maquillaba hasta la calva, por eso se afeitaba la cabeza, porque hacía unos maquillajes súper sofisticados. Mientras le está pintando desnudo de espaldas, en un cuadro que recuerda mucho también algunas de las modelos desnudas de Degas. Degas era otro artista que a Freud le interesó también por la animalidad de los cuerpos, esa manera de ver el cuerpo humano con unas características animales. Y mientras estaba pintándole, escenificaron un cuadro que a Freud le interesaba mucho, que es el estudio del pintor de Gustave Courbet del Museo d'Orsay, que conocía bien y que seguramente le interesaba porque se trata del estudio de un pintor. Ellos deciden hacer como una especie de parodia y su amigo, el fotógrafo Bruce Bernard, les fotografía haciendo como una especie de tableau vivant de la parte central del cuadro de Courbet. Lucien, como veis, está sentado poniendo una pincelada en el lienzo que estaba pintando, pero hay algo que nos hace ver que todo es una parodia. Lucian Freud era zurdo y en la fotografía decide pintar con la derecha para dejar claro que se trata de una farsa. Leigh está de pie a su lado, imitando un poco la postura y la actitud de la modelo del cuadro de Courbet, y está ocultando esa monumental anatomía con esa sábana, pero en una actitud que parodia un pudor del que carecía absolutamente. Entonces, en una sola imagen estamos viendo una especie de captación del acto creador del artista, la interpretación del fotógrafo de ese instante y nuestra propia experiencia como espectadores, ¿no? Que vemos esta escenificación de algo que podría también ser un cuadro, pero resulta ser una fotografía. En el cuadro de Courbet también todo era teatral.
como ven, y ir para atrás, como ven, Courbet tiene delante una modelo desnuda, pero está pintando un paisaje. Él fue el gran reivindicador de la pintura de paisaje. Y todo ese friso de personajes, que son de todo tipo, gentes de orígenes diversos, amigos suyos, intelectuales, gentes del pueblo, de Ornán, de su pueblo natal, no se conocían en absoluto, era un montaje teatral. Pues lo que verdaderamente le importaba a Courbet era retratar la escena de la sociedad contemporánea. Halley le retrata desnudo también junto a Nicola en el estudio de Holland Park, en un típico retrato desnudo nocturno. Vemos que la ventana está tapiada y detrás le ha puesto un biombo negro que aparece en varios desnudos de noche. Se llama Y el novio, porque Leigh Bowery, que era australiano, se casó, era un matrimonio de conveniencia, con su ayudante Nicola, ¿no? Y como homenaje a ese matrimonio, Freud les retrata desnudos en su estudio, sobre un camastro con un paño muy pesado, lo vemos que tiene mucho cuerpo sobre esa tarima típica, con un aspecto también bastante teatral. El aspecto escultural de los cuerpos se ve todavía más destacado por ese fondo oscuro, pero a mí me gustaría resaltar la inmovilidad. Todo es una absoluta quietud, como si se tratara de dos cadáveres puestos encima de una mesa de disección de un forense, ¿no? Saben que Freud analizaba los modelos quietos, les exigía inmovilidad, pero con un detalle absoluto. Se movía alrededor de ellos, miraba cada detalle y la verdad es que debía ser muy duro ser modelo de Freud. En 1938, en un hermoso texto titulado Nupcias, de Albert Camus, otro escritor que también interesante para hablar de la condición humana, calificaba a los pintores como novelistas del cuerpo, porque, decía, nos proporcionan la doble verdad del cuerpo y del instante en el espectáculo de la belleza. Y pienso que por eso queda muy bien relacionar esta frase con Freud, porque nos muestra la verdad del tiempo, pero siempre teniendo en cuenta un instante que es prolongado en el tiempo, pero para nosotros cuando lo vemos es un instante congelado en el tiempo. Todos los desnudos de Freud, el cuerpo y ese instante están siempre presentes. A partir de más o menos mediados de los 60 empieza a crear desnudos integrales de mujeres y de hombres tumbadas sobre paños en un desequilibrio a veces. Siempre hay un cierto desequilibrio de las figuras y una cierta incomodidad y rigidez, quizás para conseguir que estuvieran alertas, ¿no? Y no moverse de su postura. En todos ellos hace una reflexión sobre la plasticidad de la carne, que siempre fue el elemento destacado en la pintura de Freud. Sí que se ve una evolución, y esto es algo que hemos intentado que se vea en la exposición. Todos estos desnudos están colgados juntos, desde un empaste mucho más sobrio a los desnudos de Sutilly, en donde la carnalidad adopta una grumosidad muy, a veces hasta desagradable, ¿no?
Freud decía, tengo horror a lo idílico, y se negó siempre a embellecer o a idealizar. De ahí este tipo de cuerpos no normativos. Yo a veces a la gente no le gusta que use esta palabra, pero es que es lo que va, a veces grotescos, y somete al desnudo clásico a un deterioro cotidiano, a un deterioro como consecuencia de la edad y del paso del tiempo. Y así nos pone frente a nuestra propia vulnerabilidad. Frente a estos cuerpos, la textura y la rugosidad de la tela, cristalina, blanca, con una cierta textura blanda que hace que se abullone con el peso del cuerpo, es otra de sus constantes, ¿no? Freud aborda de una manera muy moderna el viejo uso de los paños, apoyándose en algunos precedentes históricos. Tiziano, Rubens, Poussin, Courbet, y más modernos como Degas o Cézanne. Eran todos ellos artistas a los que veneraba. Y antes de su llegada a Inglaterra, Freud tenía muy presente este cuadro, Baco y Ariadna, de Tiziano, porque en su casa de Berlín, en su casa familiar de Berlín, colgaba en el salón una reproducción de este cuadro. Luego, cuando se trasladó a Londres, como saben, era un gran visitante de la colección de la National Gallery, se dedicaba a ir a verlo permanentemente. Es muy curioso, hay vídeos en internet de Freud contemplando los tizianos, y él no miraba los cuadros, él buscaba soluciones. Entonces siempre está como haciendo gestos para ver un trocito del paño, de la rodilla, de cómo solucionaba Tiziano o Poussin determinados detalles de los cuerpos. Él decía que es una frase muy repetida, que iba a la National Gallery como quien va al médico, a buscar una solución para un momento de crisis, ¿no? En esta bacanal de dioses con paños al viento hay un detalle que le interesó especialmente, que es este cúmulo de paños, que los he ampliado aquí a la izquierda, como unas ropas caídas, en donde la forma humana ha desaparecido. Es como un remanente de un cuerpo que cobran autonomía propia. A mí creo que en el texto que he escrito en el catálogo lo definía como la presencia de una ausencia. El cuerpo ya no está solamente el paño. Estos cúmulos de paños, que además él empezó a comprar sábanas y trapos y harapos para limpiar sus pinceles en el momento en el que empezó a utilizar mucha materia, y empezaron a aparecer en sus cuadros. Por ejemplo, en el segundo retrato que le hace al barón Thyssen, aparecen como un elemento de la decoración, como parte de su estudio. En este otro, por ejemplo, vemos que no solamente hay una montaña de harapos, sino que vemos un cuadro en donde él los está utilizando, ¿no? Como en este otro, tumbada ante los harapos, en el que la pintora Sophie Stembel parece que es engullida por este mar de telas, ¿no? En 1997, Freud se muda a otro estudio, a una casa, ya no era un piso alto, sino que era una casa entera, adosada, de esas típicas londinenses, en Kensington Church Street, donde
murió en 2011. Ya trabajaba para él David Dawson, que por cierto fue el heredero de esa casa y mantiene el estudio tal cual lo dejó Freud, y el estudio de Holland Park lo puso a la venta. Dawson se ocupó de trasladar todos esos mobiliarios viejos, supervisó la limpieza, que los obreros tuvieron que picar las paredes. Y me ha parecido interesante, yo soy muy cotilla de las revistas de decoración buscando cuadros, no me interesan los muebles, pero sí los cuadros. Y de repente me encontré con esta foto, que es el estudio de Freud transformado por el marchante londinense Robin Katz. Ha tirado el muro entre medios, dejó la claraboya, ha dejado, gracias Esther, que antes de empezar la conferencia le he enseñado esta foto a Esther Navarro, que nos ayuda a organizar este ciclo, y me ha dicho, pero mira, sigue el suelo manchado. Deja una única huella de Freud, que es el suelo manchado de pintura, sobre el que pone una alfombra persa. Pero este es eso que decía yo al principio, de cómo alguien puede no entender, abandonar una vida acomodada para hacer una vida en solitario de creador, ¿no? Pues en esto se convirtió el estudio de Freud cuando lo vendió. Pero él por supuesto, en poco tiempo, su estudio de Kensington Church Street acabó exactamente igual, volvió a partirlo en dos para hacer retratos de noche y retratos de día. Este estudio yo lo he conocido y es muy pequeño, es chocantemente pequeño. Esa cercanía que él buscaba claramente la tiene también por el espacio, ¿no? Y vuelve a vivir rodeado de pintura. Las manchas, el desorden, los muebles, vuelve otra vez a crecer a su alrededor. Y como un poco de reflexión final, me gustaría hablarles de este cuadro, que no está en la exposición, pero sí que estuvo en un proyecto que tuvimos hace unos años, que se llamaba El espejo y la máscara, el retrato en el siglo de Picasso, y que en 2007, y que protagonizaba una sala que se dedicó al retrato desnudo. Es uno de los autorretratos más problemáticos y curiosos de Freud, y donde mejor nos pone frente a la teatralización del acto creador. Se llama El pintor sorprendido por una admiradora desnuda, pintado en 2004, y representa un momento en el que el artista se está autorretratando y aparece, claramente estaba todo estudiado, aparece una modelo desnuda y se le agarra a las pantorrillas. La contraposición entre la modelo desvestida. A Freud no le gustaba hablar de desnudos, le gustaba hablar de desvestidos. Era gente que no eran modelos profesionales desnudos, sino que era gente normal que iba a su estudio y se desvestía. Le da quizás un tono un poco erótico, le está como buscando, pero lo más importante es el trabajo del artista en el taller, ese lugar, ese recinto secreto que era para él una verdadera metáfora de la pintura. Aquí nos estamos imaginando cómo está pintando él el autorretrato, poniendo las pinceladas, limpiando luego el pincel en la pared, con ese tapiz de pinceladas abstractas que se van creciendo en sus estudios, luego terminando de limpiarlos en los harapos. Y a mí aquí también me gusta hacer una pequeña comparación entre los trapos tirados en el suelo y las pinceladas que se van amontonando y creciendo como una gran hiedra en la pared. Es como una paleta vertical. Si, como he dicho antes, a mí me gusta hablar de los trapos o de los harapos como un resto que habla de la ausencia de un cuerpo, las manchas que van cubriendo poco a poco la pared es como una especie de ente orgánico
que crece a partir de la materia sobrante de los cuerpos, de los retratos y de los desnudos. Hay ahí una reflexión curiosa del propio Freud, ¿no? Pero sobre todo me gustaría llamar la atención en este cuadro de la complejidad compositiva. Es un cuadro que podemos encontrar referentes en la historia del arte, muchos, pero a mí me gustaría hablarles solamente de uno. Bueno, aquí es una foto de cómo está el estudio con la modelo al lado. El cuadro al que me quiero referir es un cuadro que Freud conocía muy bien, Las Meninas de Velázquez. Uno de los quizás espacios más increíbles que nos ha dejado la pintura occidental. Velázquez dio un paso decisivo para representar el ilusionismo, pero también el cuadro es una reflexión sobre el acto de mirar, sobre nuestro papel de espectadores, sobre nuestra toma de conciencia sobre lo que significa la pintura como representación y como escenificación. Freud lo conocía bien, venía a Madrid y lo contemplaba, iba mucho al Prado, venía poco tiempo, pero vino bastantes veces, y él era muy consciente de que, por un lado, estamos frente a la escena, mirándolo hacia adentro, pero por otro lado, Velázquez nos está haciendo partícipes, haciendo que nos metamos dentro del cuadro para ver el secreto de lo que él está pintando. Y quizás, salvando las distancias, creo que Freud, en este cuadro de El pintor sorprendido por una modelo desnuda, nos propone una visión también doble. Por un lado, podemos verlo desde fuera, un escenario inestable, con él intentando pintar un autorretrato a través de un espejo, que está situado donde nosotros estamos, cuando nos situamos de frente, pero también nos parece invitarnos a entrar con él dentro del cuadro, a ver cómo él está mirando ese espejo, introducirnos dentro de ese escenario y convertirnos en protagonistas de la representación. Quizá para ser conscientes de que la escena no es más que un simple reflejo y, como ocurre en el teatro, no tiene nada que ver con la incierta realidad. Muchas gracias.